Me llamo Daniel, y si tuviera que señalar el mayor error de mi vida, no sería algo que hice. Sería algo que nunca me atreví a hacer. Decirle a mi mejor amiga que la amaba. Lo peor es que no me enamoré de ella de repente. No fue una de esas historias donde alguien descubre sus sentimientos de un día para otro. No, yo prácticamente crecí enamorado de ella. Simplemente tardé años en darme cuenta. Y cuando finalmente lo entendí, ya tenía demasiado miedo para decirlo. Conocí a Emma cuando tenía 8 años. Mis padres acababan de mudarse a un nuevo vecindario. Yo era el típico niño tímido que odiaba hablar con desconocidos. Ella era exactamente lo contrario. El mismo día que llegó a mi casa tocó la puerta, me apuntó con el dedo y dijo: "Tú vas a ser mi mejor amigo". Ni siquiera me preguntó, lo decidió, y de alguna forma terminó teniendo razón. Desde entonces estuvimos juntos prácticamente todos los días. Íbamos a la misma escuela. Vivíamos a 2 casas de distancia. Pasábamos las tardes jugando videojuegos. Hacíamos tareas juntos. Veíamos películas. Celebrábamos cumpleaños, vacaciones, todo. Si alguien buscaba a Emma, probablemente yo estaba cerca. Y si alguien me buscaba a mí, seguramente ella también estaba allí. Era así de simple. Cuando cumplimos 13 años, la gente empezó a hacer preguntas. Las típicas preguntas: ¿son novios? ¿Les gusta a alguien? ¿Cuándo van a salir juntos? Nosotros siempre respondíamos lo mismo: somos amigos. Y técnicamente era cierto, solo amigos. O al menos eso pensaba. Hasta los 16. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Estábamos en una feria del pueblo. Nada especial, habíamos ido cientos de veces. Pero aquella noche Emma llevaba el cabello suelto. Y se estaba riendo de algo que acababa de decir. Una tontería seguramente, no recuerdo qué era. Lo único que recuerdo es haberla mirado. Y de repente sentir algo extraño. Algo diferente, algo que jamás había sentido antes. Por primera vez no vi a la niña que había crecido conmigo. Vi a una chica. Y fue entonces cuando me metí en problemas. Porque me gustó demasiado lo que vi. Intenté ignorarlo, durante meses, luego durante años. No funcionó. Cada vez que estaba cerca de ella ocurría algo. Mi corazón se aceleraba. Prestaba demasiada atención a todo lo que hacía. Me alegraba cuando me abrazaba. Me ponía de mal humor cuando algún otro chico intentaba coquetearle. Y aún así nunca dije nada. ¿Por qué? Porque había algo peor que el rechazo. Mucho peor. Perderla. Emma era la persona más importante de mi vida. Si me declaraba y ella no sentía lo mismo, todo cambiaría. Las cosas se volverían incómodas, extrañas, y tenía una sospecha que me aterraba. Tal vez ella me veía como un hermano. Después de todo, llevábamos juntos desde niños. Habíamos crecido prácticamente como familia. ¿Qué pasaba si para ella yo era solo eso? Un amigo, un hermano, alguien seguro, nada más. Así que decidí guardar silencio. Y ese fue el comienzo de un problema que duraría años. Porque lo que yo no sabía era que Emma tenía exactamente el mismo miedo. Y mientras yo pasaba noches enteras preguntándome si ella me veía como un hermano, ella hacía exactamente lo mismo conmigo. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar la línea. Pero tampoco sabíamos cómo dejar de acercarnos. Porque cuanto más crecíamos, más difícil se volvía fingir que solo éramos amigos. Si había algo que Emma y yo hacíamos bien, era actuar como si todo estuviera perfectamente normal. Y durante un tiempo funcionó. O al menos eso me decía a mí mismo. Porque la realidad era que cada año se volvía más difícil. Cuando entramos a la universidad seguimos siendo inseparables. Por suerte, estudiábamos en el mismo campus. Carreras distintas, edificios distintos, pero siempre encontrábamos la forma de vernos. Desayunábamos juntos, comíamos juntos, a veces estudiábamos juntos. Y cuando alguno tenía un mal día, el otro aparecía casi de inmediato. Era como si lleváramos años sincronizados. El problema era que todos los demás empezaron a notarlo. Otra vez, ¿en serio no están saliendo? No, ¿nunca han salido? No, ¿ni siquiera una vez? No, la gente jamás nos creía. Y honestamente, yo tampoco los culpaba. Una tarde estaba con unos compañeros cuando uno de ellos vio a Emma acercarse. Ella sonrió apenas me encontró entre la multitud. Y caminó directamente hacia mí. Como siempre, nada raro, nada nuevo. Pero mi compañero me dio un codazo. Ahí viene tu novia. No es mi novia. Entonces estás haciendo algo muy mal. Emma llegó a nuestro lado. Y sin siquiera preguntar, me quitó una de las papas fritas que estaba comiendo. Oye, gracias por compartir. No estaba compartiendo. Ahora sí, mis compañeros comenzaron a reírse. Y Emma me sacó la lengua. Como cuando teníamos 10 años. Aquella noche me encontré pensando en eso. Pensando en ella. Otra vez. Como siempre. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. No recordaba cómo era mi vida antes de Emma.
Ella estaba presente en prácticamente todos mis recuerdos importantes. Todos. Los buenos, los malos, los vergonzosos, los felices, todo. Y justamente por eso tenía miedo. Porque si me declaraba y algo salía mal, no perdería a una chica. Perdería una parte enorme de mi vida. Las cosas empeoraron unas semanas después. Porque apareció alguien. Su nombre era Adrián. Y desde el instante en que lo vi me cayó mal. No porque hubiera hecho algo. Simplemente era demasiado perfecto. Alto, inteligente, carismático. Y, para colmo, parecía muy interesado en Emma. Al principio intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero luego comenzó a aparecer constantemente. En la cafetería, en la biblioteca, en reuniones de amigos, en todos lados. Y Emma parecía llevarse muy bien con él. Demasiado bien. Una tarde los encontré sentados juntos en el césped de la universidad, riéndose de algo, y sentí una punzada desagradable en el pecho. Una sensación que no me gustó nada. Porque por primera vez comprendí algo. No estaba preocupado. No estaba incómodo. Estaba celoso. Muy celoso. Esa noche Emma me llamó. Como hacía casi todos los días. Pero yo estaba de mal humor. Y ella lo notó enseguida. ¿Qué te pasa? Nada, Daniel. Estoy bien. Mentiroso. Hubo un silencio. Y luego escuché algo que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Te molesta Adrián? Casi dejo caer el teléfono. ¿Qué? Te pregunté si te molesta Adrián. ¿Por qué habría de molestarme? No lo sé. Tú dime. Tragué saliva. Porque no podía decir la verdad. No podía decir. Me molesta porque me gusta verte sonreír y odio que alguien más sea quien te hace sonreír. Así que mentí. No me importa. Emma se quedó callada. Y por alguna razón esa respuesta pareció decepcionarla. Lo que yo no sabía era que, en ese mismo momento, ella estaba sentada en su habitación sintiéndose igual de frustrada. Porque llevaba semanas esperando una reacción, una señal, cualquier cosa, y acababa de convencerse de que yo jamás la vería como algo más que una amiga. Aquella noche ambos nos fuimos a dormir pensando exactamente lo mismo. Debería olvidarme de esto, y ambos estábamos completamente equivocados. Porque las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Y el responsable iba a ser Adrián. Durante las semanas siguientes hice lo que cualquier hombre inteligente haría en mi situación. Absolutamente nada útil. Intenté actuar normal. Intenté convencerme de que Adrián no importaba. Intenté ignorar la sensación horrible que me daba verlo cerca de Emma. Fracasé en las tres cosas. Lo peor era que Adrián era genuinamente agradable. Si hubiera sido un idiota, al menos habría tenido una excusa para odiarlo. Pero no. Era atento, respetuoso, divertido. Y Emma parecía disfrutar mucho pasar tiempo con él. Cada vez que los veía juntos me repetía. Asterisco, no tienes derecho a sentirte así. Nunca le dijiste nada, lo cual era cierto, y aún así no ayudaba. Una tarde Emma me pidió acompañarla a una librería. Acepté inmediatamente, como siempre. Pasamos casi una hora viendo estantes. Ella me enseñaba novelas que quería leer. Yo fingía interesarme mucho más por los libros de lo que realmente me interesaban. Era uno de nuestros rituales. Entonces apareció Adrián. Emma, qué coincidencia. Ella sonrió. Hola. Y de repente yo estaba sosteniendo una pila de libros mientras ellos conversaban sobre un proyecto de la universidad. Intenté no sentirme desplazado. No funcionó. En algún momento Adrián me miró. Daniel, ¿te importa si se la robo 5 minutos? Necesito preguntarle algo del proyecto. 5 minutos. No debería haber sido un problema. Pero sentí un impulso absurdo de decir que sí, que me importaba. En lugar de eso respondí. Claro. Me quedé solo en la sección de historia fingiendo leer la contraportada de un libro. 5 minutos se convirtieron en 10. Luego 15. Cuando finalmente regresaron, Emma parecía contenta. Demasiado contenta. Perdón por la demora, dijo. No pasa nada. Mentira. Pasaba bastante. Esa noche no pude dormir. Y tomé una decisión terrible. Distanciarme. Pensé que si pasaba menos tiempo con ella, los sentimientos se enfriarían. Spoiler. No se enfriaron. Solo me volví miserable. Dejé de buscarla después de clases. Respondía mensajes más tarde. Inventaba excusas para no verla. Y Emma lo notó casi de inmediato. Porque nadie me conocía mejor que ella. 3 días después apareció en mi departamento sin avisar. Abrió la puerta con la llave que le había dado años atrás. Y me encontró fingiendo estudiar. ¿Qué te pasa? Nada, Daniel, estoy ocupado. Llevas una semana evitándome. Suspiré. No te estoy evitando. Ah, claro. Entonces la desaparición fue una coincidencia. Se cruzó de brazos. Yo aparté la mirada.
Porque si la miraba demasiado tiempo iba a decir algo de lo que quizá me arrepentiría. ¿Es por Adrián? La pregunta me golpeó directo al pecho. ¿Por qué todos están obsesionados con Adrián? Porque cada vez que lo menciono pones cara de funeral. No pongo cara de funeral. Acabas de ponerla. Silencio. Luego Emma dio un paso hacia mí. Y otro. Hasta quedar muy cerca. Demasiado cerca. Dime la verdad. Mi corazón estaba haciendo cosas preocupantes. ¿Qué verdad? ¿Te molesta que pase tiempo con él? Yo sabía que tenía dos opciones. Mentir otra vez. O cruzar una línea que llevaba años evitando. Y aún así elegí una tercera opción todavía más cobarde. No quiero hablar de esto. Emma me sostuvo la mirada unos segundos. Y por primera vez desde que éramos niños vi algo parecido a dolor en su expresión. Retrocedió. Entiendo. No entendía. Y yo tampoco. Pero ninguno fue capaz de decirlo. Cuando llegó a la puerta se detuvo. Sin mirarme, preguntó. Si Adrián me invitara a salir, ¿qué debería responder? Sentí que el estómago se me iba al piso. Quise decir que no. Quise decir, dile que estás enamorada de mí. Quise decir muchas cosas. En lugar de eso dije, lo que tú quieras. Emma asintió lentamente. Claro. Y se fue. La puerta se cerró. Y yo me quedé inmóvil varios minutos, escuchando el silencio. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana mayor. Porque cuando era niño y no sabía qué hacer, siempre la llamaba a ella. Escuchó toda la historia en silencio. Y cuando terminé, soltó una carcajada incrédula. ¿Sabes qué es lo más impresionante? ¿Qué? Que dos personas puedan ser tan inteligentes para todo excepto para decir, me gustas. No es tan simple. Daniel, Emma lleva 15 años eligiéndote todos los días. Eso no significa que esté enamorada de mí. ¿Y qué crees que significa? No supe responder, porque una parte de mí ya conocía la respuesta. Simplemente tenía demasiado miedo de comprobarla. Esa noche dormí fatal, y a la mañana siguiente recibí un mensaje de Emma. Emma, Adrián me invitó a cenar el sábado. Creo que voy a aceptar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de verdad. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. Adrián me invitó a cenar el sábado. Creo que voy a aceptar. Era una oración simple, nada más, pero sentí algo horrible en el pecho. Porque por primera vez la posibilidad de perder a Emma parecía real. Durante años había vivido con el miedo de arruinar nuestra amistad. Ahora estaba descubriendo algo peor. Podía perderla incluso sin decir nada. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que era una simple cena, que probablemente no significaba nada. Pero ni yo mismo me creía esa mentira. Conocía a Adrián, sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones. Y también sabía que Emma merecía a alguien que tuviera el valor de decir lo que sentía. Alguien que claramente no era yo. Los siguientes días fueron miserables. No hablábamos tanto, no nos veíamos tanto, y cada vez que veía su nombre aparecer en mi celular sentía una mezcla extraña de felicidad y ansiedad. Era como si ambos estuviéramos esperando algo que ninguno se atrevía a decir. El sábado llegó demasiado rápido. Yo estaba sentado en mi departamento fingiendo ver una película. No estaba viendo nada, solo pensaba en Emma, en la cena, en Adrián, en todas las oportunidades que había dejado pasar durante años. Entonces sonó mi teléfono. Era mi hermana. ¿Ya le dijiste? No. Daniel, llevas enamorado de esa chica desde que eras adolescente. Gracias por el apoyo. Si hoy no haces nada eres un idiota. Qué motivador. Hablo en serio. Y colgó. Me quedé observando la pantalla. Luego miré la hora. Luego volví a mirar la pantalla. Y finalmente tomé una decisión. No podía seguir así. Tomé las llaves del coche y salí. Ni siquiera tenía un plan. Solo sabía una cosa. Necesitaba verla. Llegué a su casa unos 40 minutos después. Las luces estaban encendidas. Respiré hondo. Toqué la puerta. Y esperé. Cuando Emma abrió, me quedé congelado. Porque llevaba un vestido elegante. Probablemente el mismo que iba a usar para la cena. Y de repente todo se sintió demasiado real. Ella parecía tan sorprendida como yo. Daniel, hola, ¿qué haces aquí? Buena pregunta. Porque después de 15 años de amistad y varios años enamorado de ella, seguía sin saber cómo empezar aquella conversación. Necesitaba hablar contigo. Ahora, sí. Emma me observó durante unos segundos. Luego abrió más la puerta. Está bien, entramos. Y el silencio fue insoportable. Hasta que finalmente hablé. No quiero que vayas a esa cena. Emma parpadeó. Una vez. 2 veces. ¿Qué? No quiero que vayas. Su expresión cambió. Y por primera vez parecía nerviosa. ¿Por qué? Era la pregunta que llevaba años evitando. La pregunta que había arruinado incontables noches de sueño. La pregunta que podía cambiarlo todo.
Y aún así la respuesta salió sola. Porque estoy enamorado de ti. Silencio. Completo silencio. Creo que fueron apenas unos segundos. Pero para mí parecieron horas. Emma me miró fijamente, sin decir nada, y cada segundo que pasaba aumentaba mi sensación de desastre. Hasta que vi algo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mi corazón cayó al piso. Emma, eres un idiota. ¿Qué? Un completo idiota. Me quedé confundido. Y entonces ella empezó a reír y llorar al mismo tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo esperé escuchar eso? Sentí que mi cerebro dejó de funcionar. ¿Qué, Daniel? ¿Qué? Yo también estoy enamorada de ti. Durante unos segundos simplemente nos quedamos mirando. Porque después de tantos años, ninguno podía creerlo. Toda la inseguridad, todo el miedo, todas las oportunidades perdidas, todo había existido por la misma razón. Los dos pensábamos exactamente lo mismo. Los dos estábamos aterrados de que el otro nos viera como un hermano. Emma soltó una risa entre lágrimas. ¿En serio pensabas eso? ¿Y tú no? Pensaba lo mismo. No puede ser. Sí puede. Y por alguna razón eso hizo que ambos nos echáramos a reír. Porque era ridículo. 15 años. 15 malditos años. Finalmente me acerqué, con cuidado, como si todavía no terminara de creerlo. Ella dio el último paso. Y me abrazó. Era un abrazo familiar, el mismo de siempre, pero al mismo tiempo era completamente distinto. Porque por primera vez ninguno estaba fingiendo. Aquella noche nunca hubo una cena con Adrián. Porque Emma canceló antes de salir. Y por primera vez desde que éramos niños nos quedamos hablando hasta la madrugada. Como siempre, solo que ahora ya no éramos simplemente mejores amigos. A veces pienso en todos los años que perdimos por miedo. Pero luego recuerdo algo, no importa cuánto tardamos. Al final llegamos al mismo lugar. Y honestamente, si la persona que te espera al final es Emma, creo que la espera valió la pena. Corazón rojo. Fin.